El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la gente le preguntó a Jesús: ¿qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay una época en la historia de la filosofía que se le llama la época de oro en el campo racional, porque fue al culmen más alto donde llegaron los filósofos en cuanto al conocimiento de las realidades más apremiantes para el ser humano, que era sobre todo la realidad del hombre, conocer tanto al hombre de manera racional como nunca antes se había llegado a conocer el misterio de la persona humana. Y es la época de la filosofía antigua, con Sócrates, Platón y Aristóteles. Y digamos que la gran síntesis de todo este culmen del pensamiento racional y de esta sublimidad de la capacidad racional que tiene el hombre se dio con Aristóteles. Y él llegó a afirmaciones tan altas como estas, que nadie se las ha podido refutar, ni contradecir, ni le han podido tumbar esta afirmación que él hizo, o estas afirmaciones, pero sobre todo esta. Él llegó a descubrir que el hombre tiene un impulso natural en su interior por la felicidad. Y él afirmó que todo ser humano, desde que es consciente, busca la felicidad por naturaleza. La Iglesia alaba este descubrimiento de Aristóteles, y no solamente lo alaba, sino que lo recoge y lo promociona. Y dice: es cierto, todo ser humano tiene un deseo muy grande de la felicidad. ¿Y por qué llega a alabar la Iglesia esta afirmación de Aristóteles? Porque la Biblia lo dice. Cuando Cristo está hablando del hambre y de la sed que hay en el corazón del hombre, está hablando de hambre y sed de algo más grande que lo que es el alimento material. La gente tiene sed de algo más grande que lo que es el alimento material. Tanto que nosotros comemos, bebemos y casi que de manera inconsciente lo hacemos y no nos sentimos satisfechos porque todavía hay un hambre y una sed más grande en nuestro interior, y es la sed de plenitud, la sed de felicidad. Cuando Jesús le está hablando a los fariseos, ellos comprenden muy bien lo que les está diciendo. Porque los fariseos, y tanto los fariseos como los judíos, comprenden que llegó un tiempo de plenitud para el pueblo de Israel muy grande. Y es un tiempo que ellos están anhelando
porque cuando Dios sacó a Israel de Egipto y lo llevó a caminar al desierto, les dio maná, pan del cielo. Y ellos tienen el testimonio de lo que significó para ellos ser alimentados con este maná. Porque en el desierto no había, como para que el pueblo no se confundiera y creyera que era un alimento que caía de algún árbol o que brotaba de algún arbusto, los llevó al desierto precisamente donde no puede haber vegetación, donde no hay arbustos, donde no hay agua, donde no hay tierra fértil que pueda producir nada, y todos los días el pueblo de Israel salía con una canastilla a recoger este alimento, y lo más sorprendente es que este alimento les sabía a lo que el gusto de cada uno estaba deseando. Y era tan sorprendente que Dios les decía que fueran y cogieran la ración necesaria para el día. Y había gente que cogía más y de manera misteriosa se le reducía a la ración necesaria para alimentar, si eran 5, si eran 6 en otra familia, los 5 y los 6, de manera que no tuvieran más hambre. Y así era todos los días. Nosotros evocamos, y no solamente evocamos, sino que nos volvemos en confesores de esta realidad cuando en el Padre Nuestro le decimos al Señor: danos hoy nuestro pan de cada día. Y en esa petición le estamos diciendo al Señor que Él es el único que puede darnos lo que nosotros necesitamos diariamente. ¿Y qué necesitamos nosotros diariamente? Necesitamos paz, necesitamos alegría, necesitamos fortaleza, necesitamos también el sustento material, necesitamos tantas cosas que nos dice la palabra de Dios cuando vayan a orar. Sí, dice, no se llenen de tanta palabrería como los paganos. Ustedes simplemente oren así, y nos enseña Jesús la oración del Padre Nuestro. Digan que les dé el pan de cada día, porque antes de que ustedes le pidan, el Padre del cielo ya sabe lo que cada uno de ustedes necesita. ¿En qué se basa la fe? La fe, precisamente como acontecimiento sobrenatural, se basa en tener una certeza interior de que Dios puede proveernos de todo lo que nosotros verdaderamente necesitamos. Y de que Dios no nos va a dar nada que no necesitemos. Porque Él sabe que hay cosas que no son necesarias para nuestra felicidad, para nuestra salvación, y por eso no nos las da. Incluso hay gente que se dedica años y años a pedirle cosas a Dios que no están dentro del orden de su voluntad. Y hay gente que se queja y dice, pero ¿por qué Dios no me ha dado esto? ¿Por qué no me lo ha dado? Y deberíamos hacernos antes una pregunta, antes de cuestionar a Dios, si lo que estamos pidiendo verdaderamente sí nos conviene para la plenitud de nuestro corazón. Padre, es que yo le estoy pidiendo una empresa a Dios, porque con esa empresa yo voy a ayudar a muchísima gente. ¿Eso crees tú que vas a ayudar a mucha gente? Y hay tanta gente que tiene la empresa y mentiras que no ayuda a la gente, la explota, la trata injustamente, la maltrata. Y por eso a lo mejor Dios no quería darle esa empresa, porque Dios conoce muy bien nuestro corazón. A través del profeta Jeremías dice, el corazón humano es lo más torcido que hay. Y solamente yo, Yahvé, lo escudriño, lo conozco. Tanto que San Agustín llega a esta conclusión y dice, Señor, tú me conoces más de lo que yo mismo me puedo conocer. Nosotros somos muy ciegos para conocernos. Y no todo lo que nosotros creemos que nos conviene y nos sirve es lo que verdaderamente nos conviene y nos sirve. Solo Dios, que nos ha creado y sabe muy bien cuáles son las necesidades para cada uno de nosotros, es el único que puede darnos lo que verdaderamente nosotros necesitamos. Y por eso el salmista hoy ora de una manera tan hermosa, tan auténtica y tan verdadera. Le dice, Señor,
sé tú mi fortaleza y mi refugio. Porque si tú eres mi fuerza y mi refugio, Señor, yo estaré a salvo. Él no se confía en sí mismo. No se confía a la fuerza de los demás. No se confía a los poderes políticos, que los tiene. No se confía a los poderes de la riqueza, a la riqueza económica, que seguramente tiene esas posibilidades. Le dice al Señor, no, me confío y me refugio en ti. No se confía a los afanes de la vida, me confío en ti. No se fía del poder del mal tampoco. Hoy hay gente que le cree más al poder del mal que al poder de Dios. Y por eso crecen sus temores, crecen sus angustias y crecen sus miedos. Y el diablo feliz haciéndose protagonista porque existe y hace daño. Pero el daño más grande que el demonio le puede hacer a una persona es hacerle creer que él tiene más poder que Dios. Que el Dios que habita en nuestro corazón, que el Dios que se creó una morada, se creó una tienda, un templo, un edificio, y es un edificio humano y somos nosotros para vivir en él. Y cuando uno le da tanta importancia al demonio y a su poder y a su acción, uno termina atrapado por ese poder y lleno de miedo y de pánico. Es que existe y es verdad que tiene poder y es muy astuto. Es tan astuto y tan sutil que tantas veces nos hace creer que Él es más poderoso que Dios. Y que es más poderoso que nosotros, que somos creados por Dios. Bueno, Él también fue creado por Dios, pero Él no es hijo de Dios. Fue que Él se pervirtió. Dios no lo creó para que se pervirtiera, pero como Dios lo hizo libre, porque Dios a todos los seres, tanto a los invisibles como a los visibles, les dio un poder que se llama la libertad. Y por la libertad ellos decidieron no seguir a Dios. Y ahí se pervirtieron. Y es lo que Esteban le está reclamando hoy a sus interlocutores, porque están actuando como el demonio, se resisten a creer en el poder de Dios, en la omnipotencia de Dios, en el verdadero alimento de Dios. Y el verdadero poder de Dios, el verdadero alimento de Dios Padre, que Dios Padre nos ha dado, la verdadera fortaleza que Dios Padre nos ha dado, se llama Jesús. Por eso los apóstoles están tan felices, porque ya experimentan este poder en su corazón. Por eso Esteban no le teme ni siquiera la amenaza de la muerte y lo matan. Y cuando está ya a punto, agonizando, está feliz. Y levanta los ojos al cielo y dice, veo al Hijo de Dios, está feliz, ya está alcanzando la plenitud del deseo más grande de su corazón, mientras está ahí apedreado. Y mientras mira al cielo y está agonizando, le dice a Dios que no les tenga en cuenta ese pecado. Lo acaban de matar, lo están matando. Ese es el poder del amor de Dios, que tiene una capacidad tan sobrenatural que nos da una fuerza extraordinaria, una capacidad no solamente de amar a los enemigos, sino de suplicar para que no se condenen. Yo a veces me asombro mucho en algunos lugares donde he ido a predicar. Estos días estaba ante una asamblea por ahí de 400 o 500 personas y yo les decía, el amor de Dios es tan grande, tan poderoso, que nos da la capacidad hasta de creer y tener la esperanza de que Maduro se puede convertir y que Maduro puede llegar hasta ser un santo y hasta canonizado. Y toda la gente se asustó y agachaba la cabeza y hasta se reían y se burlaban. Y yo no comprendo por qué. Si eso es verdad, el buen ladrón había sido un terrorista, había hecho mal y él lo confiesa públicamente, le dice al otro, tú y yo estamos viviendo esta condena a muerte porque nos la merecemos, es que nos portamos muy mal. Y lo dijo ahí delante de la gente. Había hecho muchísimo mal. Cuando Roma lo estaba crucificando, era porque era un hombre muy peligroso
para la paz y la unidad del Estado. Y él no niega, delante de Jesús ahí, no niega su delito, no niega su pecado. Le dice al otro, tú y yo merecemos esta condena, porque lo que hicimos fue muy malo. Y luego mira a Jesús y le dice a Jesús, y dice una cosa muy importante, dice, pero este no ha hecho nada malo. Tú y yo sí, pero este no ha hecho nada malo. Y mira a Jesús y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? Te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Yo nunca había mirado esto así, y una vez le escuché al padre Andrés, creo que fue en una homilía, a él le salió, lo dijo, y dijo que el buen ladrón había sido el primer canonizado de la historia. Y yo dije, wow, es cierto. Y lo creí, y lo creo. De hecho, la iglesia hoy lo venera como San Dimas. La tradición le dio el nombre de Dimas. Y es santo. Dios está desafiando nuestra esperanza, está desafiando nuestra confianza, está desafiando nuestra fe si creemos en el poder de su amor o no. Porque Maduro se puede llegar a arrepentir, todavía tiene tiempo. Todavía tiene tiempo de arrepentirse, todavía tiene tiempo de reparar y todavía tiene tiempo de ser un santo. Hasta nuestro presidente. Todavía tiene tiempo de arrepentirse, todavía tiene tiempo de humillarse, todavía tiene tiempo de reparar y todavía tiene tiempo de acogerse a la misericordia de Dios. Hay gente que no cree esto. Lo peor es dentro de la iglesia, que eso es lo peor. Pues es un desafío para nuestra fe. Porque yo he visto cosas tan grandes, he visto cosas impactantes. Miren, yo he visto gente atea agonizando a punto de morirse y veo cómo se ganan el cielo. Simplemente porque le creen al amor omnipotente de Dios a última hora y piden perdón y reparan y se acogen a la misericordia de Dios. Este jubileo de la esperanza es muy lindo porque Dios nos está desafiando. Y eso era lo que predicaban los apóstoles. Dice, israelitas, dice Pedro, ustedes mataron a Jesús. ¿Cuál es el pecado más grave? Matar a Jesús. Ese es el pecado más grave. Matar al santo, al justo. Israelitas, ustedes lo mataron. Pero Dios lo ha constituido Señor y Mesías y lo ha resucitado. Y entonces ellos estaban conmovidos porque dijeron, sí, nosotros hemos cometido un pecado gravísimo. Y le dicen a Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro inmediatamente les dice, sencillo, conviértanse, arrepiéntanse y háganse bautizar en el nombre de Jesús. Y serán salvos. Estos interlocutores de Esteban tienen el corazón duro. La rebeldía se ha apoderado de su corazón y no quieren creer que Dios los puede perdonar. Por eso les da miedo arrepentirse. ¿Por qué a nosotros nos da miedo el arrepentimiento? El arrepentimiento es reconocer nuestras faltas. ¿Por qué nos da miedo reconocer nuestras faltas? Porque creemos que no van a ser perdonadas. Eso creemos allá en nuestro interior. Y el amor de Dios nos desafía. Porque no hay pecado, por muy espantoso que sea, que Dios no pueda perdonar. Que no sea capaz de perdonar. ¿Qué es lo único que nos pide el Señor? Reconoce. A mí me impactó muchísimo una imagen del Papa Francisco. Y fue en un momento muy candente donde se criticaba fuertemente que él no era el auténtico Papa, bueno, que en fin. Iba en Plaza de San Pedro, yo lo vi con estos ojos. Y no solamente lo vi, sino que estos oídos después pudieron escuchar el reconocimiento de esta falta. El Papa
de la ternura, de la misericordia, de la acogida, ¿sí? Que era tan cercano a todo el mundo, a una señora, y me dejó más asombrado ayer un hermano porque yo no me había detenido en ese aspecto. El hermano se puso a mirar el video detenidamente y dijo: una señora mayorcita, cuando ya venía el Papa acercándose, cerró sus ojitos y como en esa expectativa que tenía de ver al Papa, ¿sí? De verlo porque ya lo vio cerquita y como que lo que hizo ya fue cerrar sus ojitos como haciendo un acto de fe frente a lo que significa el Papa para nosotros, que es la presencia del apóstol Pedro. Y entonces resulta que cuando ella abrió los ojitos ya había pasado. Entonces ella, ¿qué hizo? Del impulso, del deseo, de la ansiedad, le lanzó la mano y lo agarró y lo jaló, que no se le fuera, ¿sí? Y el Papa se puso furioso. Yo lo vi, ¿sí? Le cambió el rostro de alegría por una cara de ira. Se le salió la ira. Y cogió a la señora mayorcita y la soltó duro. Y luego le pegó en la mano duro. Eso lo vimos todos a través de las cámaras. Hay gente que prefiere no ver eso para que no se le afecte quizás una falsa imagen idolátrica del Papa. Porque hay gente que es muy idólatra. Y entonces dicen, hasta lo niegan y dicen: eso no es cierto, eso es cierto. Y viene la otra parte. Al miércoles, creo que fue al miércoles siguiente, el Papa fue en la audiencia o en la catequesis, bueno, no recuerdo, en el Ángelus, allá en el balcón, estaba hablando, creo que era de la paciencia, que no podía, y dice: eso no está bien, y dice, y yo lo reconoce, yo no recuerdo las palabras, pero dice: yo esta semana cometí un error, y me impacienté, y eso no está bien, eso no es de Dios, y por eso pido perdón por eso. Estos oídos lo han escuchado, sí. Y yo dije: increíble, ¿por qué el Papa tuvo esa capacidad de reconocer? Porque él era un convencido de que la misericordia de Dios tenía la capacidad de perdonar esas faltas. ¿Qué fue? Una ligereza de él. Ahí quedó al descubierto para todos nosotros su debilidad, ¿sí? Y después no le dio miedo reconocerla, ¿sí? Delante de todo el mundo, ante las cámaras. Él como que después le dio una audiencia privada a la señora, le pidió perdón. ¿Reparó? Cuando uno tiene experiencia del amor de Dios, a uno se le van quitando los miedos de poner en evidencia su humanidad. Y miren que él lo decía. Él decía que la iglesia no existía para andar camuflando sus debilidades, encubriendo sus debilidades. La iglesia es santa, pero también en esta tierra todavía es frágil, humana, pecadora. En fin, pero ¿cuál es el foco importante? Lo que es la misericordia de Dios. A nosotros delante de Dios, delante de Jesús, delante de su amor, delante de su pureza, delante de su belleza, delante de su poder, no nos puede dar miedo reconocer nuestras faltas. Y de los que estamos en esta iglesia, no hay ninguno que pueda lavarse las manos y decir: yo no tengo de qué pedir perdón. Todos, yo el primero, más que todos, sí. Y por eso me encanta venir a la Eucaristía. Fíjense que el sacerdote en la Eucaristía tiene una cantidad de posibilidades desde que está entrando de purificarse. Antes de entrar, siempre nos invita la iglesia, a los sacerdotes, a que sin vergüenza, sin miedo, reconozcamos nuestras miserias delante del Señor y lo indignos que somos para venir al altar. Y constantemente estamos haciendo oraciones de purificación. Para poder leer el Evangelio nos doblamos, doblamos la expresión. Hacemos una genuflexión profunda, una inclinación profunda, pidiéndole a Jesús que limpie nuestro corazón, que lo purifique para poder leer su palabra y proclamar su palabra. Purifica, Señor, mi corazón y mis labios, le decimos. A mí me encanta hacerla, ¿sí? Porque es tan sagrado lo que hacemos cuando proclamamos el Evangelio y decimos la homilía. En la homilía no somos nosotros, es Cristo.
Purifica, Señor, mi corazón y mis labios para que anuncie dignamente tu santo evangelio. En fin, no nos cerremos a la omnipotencia de la misericordia y del amor de Dios. Porque estos, hoy a Esteban, lo mataron por ser incrédulos. No creyeron en la omnipotencia de este amor que es Cristo. Lo mismo con quienes Jesús está hablando. Se han cerrado a creer que Cristo es el rostro de la misericordia, que Cristo es la fuente del amor, que Él es el verdadero alimento para quitar el hambre y quitar la sed. Y así no tenemos que apegarnos a nada ni a nadie en este mundo. ¿Se imaginan cuando la vida de uno es dependiente de una persona? Se muere esa persona y ¿cómo queda uno? Hay gente que viene llorando y dice, Padre, yo me quiero morir con él, con ella, yo no soy capaz. Yo, ¿cómo así? ¿Acaso él fue el que te dio la vida? ¿O ella te dio la vida? Ay, Padre, pero usted no sabe y no entiende. Mira, yo sí lo comprendo, pues porque yo también he perdido seres queridos, ¿sí? Pero Él no es tu Dios, es el Señor. Él, el Señor, es el Señor de la vida, de Él depende nuestra existencia y es el testimonio del salmista hoy. Y esto es lo que nos enseña el amor. Por eso el amor nos quita todo miedo. Jesús dice, quien deja padre, madre por mí, gana padres y madres por mí. Es decir, que no nos va a dar uno, sino que ese uno lo va a multiplicar por muchos, ¿sí? Es como nosotros cuando decidimos seguir al Señor en la vida sacerdotal o religiosa. Eso de que nosotros renunciamos a los bienes es cierto, pero no es tan cierto. Miren, yo dejé todo cuando decidí seguir al Señor y el Señor me ha dado más de lo que yo imaginé tener. Yo nunca me imaginé en la vida estar viajando por el mundo, nunca. Hasta ni nunca me imaginé montarme en un avión. Y ahora me la paso en los aviones. Una azafata me decía, Padre, usted se vive moviendo para toda parte. Pues yo no lo hago por pasear, por ir a proclamar las grandezas del Señor. Y no me toca, como yo no cargo plata en el bolsillo, ¿sí? No me toca sacar ni un peso, eso lo paga mi Padre del cielo, ¿sí? Todo eso. Y es verdad, sí, literalmente. Dios es tan grande, su amor es tan grande, porque Él y además nos quiere hacer testigos de su palabra, testigos de su amor. Por eso nos manda a anunciar y a predicar la buena nueva. El Papa Francisco, en su primer exhortación, nos invitó a todos los bautizados a salir, predicar esta buena nueva, contarle al mundo esta belleza del Evangelio, que es el que nos da la vida y el sustento para todos. Hoy hay dentro de la iglesia mucha gente encorvada, pensando en sí misma. Y se miran tanto a sí mismas que no son capaces de mirar a Jesús vivo y resucitado, que lo tienen frente a ellos. Y se miran tanto a sí mismos que como no ven a Jesús vivo y resucitado, tampoco van y lo anuncian porque no tienen que proclamar. Él es el pan de vida. El que lo come no tendrá hambre. El que lo come no tendrá sed. En la Eucaristía tenemos toda esa plenitud de la vida. Jesús que se nos da totalmente para saciarnos y hasta sobra. Sobra para repartirles a otros, para darles a otros. Ese es el amor de Dios. Por eso el salmista hoy nos da testimonio y dice que la misericordia de Dios es la que nos llena de alegría. Tu misericordia me llena de alegría. A nosotros no nos va a llenar de felicidad nada ni nadie. Y todos ya hemos hecho la prueba con tantos amores humanos. ¿Y cómo está nuestro corazón? Todavía no está pleno. Soltemos esos amores y entreguémonos al amor de Dios para que vean lo que vamos a experimentar. La plenitud de la vida. Porque el Señor nos hace tan plenos y felices, con Él no nos falta nada. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa